Samuel, capítulo 14. Hay algunos movimientos religiosos, ¿no? Que prohíben, ¿verdad? algunos alimentos, ¿verdad? No sé si usted sepa de algún movimiento, pero por ejemplo, hermanos, ya ve que los mormones prohíben la Coca-Cola, el café, el té. Los adventistas, por ejemplo, los adventistas del séptimo día prohíben las carnes, principalmente la carne de cerdo y la carne de res. También son vegetarianos por lo regular. Los hindúes, por ejemplo, prohíben la carne de res, el buey y los quesos. De hecho, ellos prohíben la carne de res o de vaca porque las vacas son sagradas allá en la India, ¿verdad? Si alguien ve una vaca, no le pueden hacer nada, son sagradas. Los judíos, por ejemplo, no comen cerdo, no comen caballo, mariscos y quesos. Los musulmanes no comen cerdo tampoco. Los católicos romanos no comen carne durante la cuaresma, ¿verdad? Bueno, son algunas prohibiciones. Y yo me introduzco con esto, hermanos, porque el título, ¿verdad? La historia que vamos a leer tiene que ver con esto. Y yo titulé este mensaje Fortaleza en el día de la batalla. Y vamos a leer el texto, 1 Samuel 14, ¿cuántos lo tienen en esta tarde? Vamos a leer versículos 25 al 31, por favor. 1 Samuel 14, 25 al 31 en esta tarde. Si usted tiene un celular, pónganlo en silencio, ¿verdad? Para estar todos atentos. Pónganlo en vibrador, ¿verdad? Que no haya perturbación, por favor, hermano. 1 Samuel 14, 25 en adelante dice: y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Vamos a orar por este sermón. Ayúdenme, por favor. Padre, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que tú unjas tu palabra, unge mi corazón, unge mis labios, y que el oído de tu pueblo esté atento, Señor. Cesa toda voz del exterior y podamos escuchar lo que tú quieres hablar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Fortaleza en el día de la batalla es el título de este mensaje en esta tarde, iglesia. Amén. Quiero hablar en primer lugar prohibiciones absurdas, porque en esta historia, escúchame bien, vamos a leer versículos 23 y 24. El rey Saúl da una orden ahí. Versículos 23 y 24, vea conmigo. Dice: así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Aquí tenemos a Saúl, el rey, trayendo una orden, habiendo dado una orden al ejército de Israel, iglesia, a los hombres de guerra. Él da una orden. Dios ya había hecho su parte. Ellos, amén, Dios les dio una victoria, pero era una victoria, por decir así, era una victoria a medias, era una victoria, ¿verdad?, ahí de más o menos. Entonces Saúl dice que hizo jurar al pueblo, los hizo jurar y les prohibió, escúchame, les prohibió comer pan antes del anochecer. Les prohibió que comieran alimento antes del anochecer. Eso es algo, parece algo sin chiste, hermano, pero era el rey, era el rey.
Y cuando el rey daba una orden, y no solamente dio la orden, sino que pronunció una maldición, no era cualquier cosa eso, ¿verdad? Esto parece algo sin chiste, algo sin importancia, pero era en la guerra. Escúchame bien, esto es una locura, es un error. Ellos están en una gran batalla, y usted sabe que en una guerra, en una batalla, los hombres, los soldados necesitan reponer fuerzas. Ellos necesitan comer, porque es necesario el alimento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Ellos necesitan recuperarse físicamente. Pero aquí está el rey Saúl. Él está dando una orden. Saúl, hermano, no está bien, no está, amén, haciendo lo correcto. Él está mal, él está desquiciado, él está, amén, debilitando a su propio ejército, prohibiéndoles comer. Saúl les lanza una maldición: maldito el que pruebe alimento antes del anochecer. Y usted sabe, ¿verdad?, que cualquier actividad da hambre. ¿Cuántos saben que el trabajo saca hambre? Y mucha hambre, ¿verdad? El trabajo saca hambre. Hermanos, hay trabajos muy pesados donde uno tiene que comer, arremangar calorías, porque hay trabajo muy pesado. Imagínense la guerra, ¿verdad? La guerra. Es algo tremendo. Esto es una locura lo que Saúl está haciendo. Ahora, cuando yo tenía 18 años, yo ya estaba salvo, ya estaba yendo a la iglesia. Yo trabajaba, hermanos, en un taller de refrigeración industrial pesquera. Nosotros le damos mantenimiento a los barcos atuneros ahí en Mazatlán. Trabajábamos para la compañía Nair ahí en Mazatlán. Y cuando llegaba un barco atunero, el taller donde trabajaba era un ingeniero electromecánico. Los dos eran ingenieros electromecánicos navales, y ellos pues tenían, ¿verdad?, esa empresa. Y nosotros le damos mantenimiento a los barcos atuneros, a la refrigeración y a los sistemas de congelación. Y a veces durábamos hasta un mes, 2 meses trabajando en esos barcos, porque esos barcos tenían que volver a salir. Llegaban a puerto, los amarraban y a darles mantenimiento. Algunos algunos los reparábamos los sistemas de congelación, reparábamos los sistemas de refrigeración, y eran unas maquinonas, unos barcos grandísimos, los barcos atuneros. Y yo recuerdo, hermano, mientras yo estuve trabajando, mientras estábamos ahí, ¿verdad?, yo me di cuenta de que mientras estaba ahí el barco, los marineros se iban, ¿verdad?, con sus familias, los que tenían familia en Mazatlán. Pero en ese lapso de ese mes era de puro llevar provisiones al barco. Yo recuerdo que llegaban camiones, de verdad, cargados de alimento. Yo creo que eran miles de kilos, eran toneladas, ¿verdad? Eran toneladas de alimento, de provisiones, porque normalmente esos barcos atuneros duraban 4 o 6 meses en alta mar. Y normalmente, hermanos, son barcos grandes, a veces son hasta 50, 60 marineros, ¿verdad? Entre todos forman un equipo, y ellos tenían que cargar provisiones. Imagínense andar en alta mar y que a medio temporada se les acabara la comida en alta mar. ¿De dónde? ¿Verdad? Entonces ellos iban bien cargados. A nosotros, de hecho, nos tocó comer ahí con los marineros mientras estábamos ahí. Nos tocaba comer, hermanos, unas comidotas ahí en el barco, ¿verdad? Eran comidas de todas, postre y toda la cosa. Entonces estamos hablando, hermano, que en la guerra se necesita, están en una guerra y ellos necesitan comer, pero Saúl les prohíbe comer. Y Dios, hermanos, también nos dio la comida. ¿Cuántos dicen amén? A algunos les va a dar hambre, pero está bien, para que ahorita comamos a gusto, no cenemos. Ahí en el libro de Génesis, vean conmigo, Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30, encontramos que Dios desde el principio, Adán y Eva, Dios les dio, hermanos, les dio alimento ahí para que ellos, ¿verdad?, se nutrieran. Dice Génesis 1, 29 y 30, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.
Escuche bien, Dios, hermano, amén, creó todo y también creó, amén, comida, amén, no solamente, verdad, frutas, verduras, sino también animales para que el hombre se alimentara. Era la voluntad de Dios. Entonces, Dios, amén, no está en contra de la comida. Sí está en contra, ¿no?, verdad, de algunas cosas, pero no de la comida que necesitamos. Génesis 9, versículo 3 dice estas palabras: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Todo. Amén. Eso es lo que Dios le dijo a Noé cuando salió del arca. Ahora, hermano, escúchenme bien. La Biblia dice que el obrero es digno de su alimento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, más un militar, un soldado necesita comer, pero Saúl los tiene hambriados. Vamos a irnos ahí a 1 Corintios capítulo 9, donde el apóstol Pablo nos da un poco de luz acerca de esto. 1 Corintios 9, versículos 9 y 10, vea conmigo. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Aquí el apóstol Pablo está hablando, hermanos, de lo que tenían que hacer los que tenían un buey para trabajar en el campo. En los tiempos antiguos usaban bueyes para jalar los arados, y en la ley decía: no le pongas bozal al buey que trabaja o que trilla. El buey, ¿verdad?, es digno de comer del mismo trigo que va, ¿verdad?, trillando, o que va, amén, trabajando ahí. No le pongas bozal. Y en el sentido espiritual, escúchenme bien, esto significa que el obrero, el trabajador, es digno de la comida o de su alimento. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Porque Pablo dice: ¿o tiene cuidado Dios de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Bueno, yo creo que lo dice también por los hombres, por las personas, ¿verdad?, que trabajan en esta tarde. Yo siempre he dicho: benditos los patrones que le dan de comer a sus empleados. Benditos son esos patrones, ¿verdad?, que no solamente le dan un vaso de agua a sus trabajadores, o no solamente les pichan una coca, un refresco, sino que les dan comida. Pero hay patrones que ni un vaso de agua te ofrecen. ¿Cuánto dicen acá? Hay patrones, hermano, que de mi vida, ni un vaso de agua. Pero benditos aquellos patrones que ven el esfuerzo del trabajador y lo recompensan con una buena comida. En nuestro texto, Saúl les puso un bozal a todos sus soldados. ¿Cómo la ven? Incluyendo hasta a su hijo Jonatán. Eso es algo terrible. Y dice que todo el pueblo no había probado pan. Piensen en eso, iglesia. Todo el pueblo no había probado pan en esta tarde. Y ellos estaban débiles, estaban en una batalla, en una guerra esta tarde. Entonces, quiero hablar en segundo lugar, manjares espirituales. Porque no nos vamos a enfocar en la comida precisamente. Eso sabemos que tenemos que comer, desayunar, comer y cenar. Pero vamos a enfocarnos en lo espiritual esta tarde. Vamos a irnos al texto una vez más, 1 Samuel. Bueno, capítulo 14 más bien. 1 Samuel, capítulo 14. Versículos 25 y 26, que es nuestro texto, dice así: y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Fíjese bien lo que está pasando aquí. Llegaron a un bosque y dice que había miel en la superficie del campo. ¿Qué hubiera hecho usted si usted se anda muriendo de hambre, como decimos vulgarmente, y llega a un bosque y hay miel escurriendo? De volada, ¿no?, sobre la miel. Pero ellos, hermanos, tienen un juramento del rey. Ellos no se animan porque el rey les dijo: el que coma antes del anochecer, cuello, sea maldito. Y dice que la miel corría. Aquí hay algo muy interesante, iglesia. Dice que ellos llegaron a ese bosque, había miel, y la miel corría. Ahora escúchame bien, la miel es una representación de la abundancia de Dios. Cuando Dios habló con Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, lo vamos a leer,
Dios le dijo que Él los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Siempre la Biblia habla de leche y miel. Le dijo, lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del amorreo, del eteo, del jebuseo, del gergeseo, etc. Así que, iglesia, hay manjares espirituales que Dios ha preparado para sus hijos. Pero escúchame bien, hay un ladrón que se los está robando esos manjares a muchos hijos de Dios. Así como Saúl, hay un ladrón que les está robando esa miel espiritual a muchos. Hay un diablo que le está robando esa miel. San Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amén. Escúchame bien, cuando conquistaban una ciudad en la antigüedad, normalmente las ciudades eran amuralladas, ¿verdad? Lo que ellos hacían más bien era sitiar la ciudad, o sea, la rodeaban por meses. ¿Por qué hacían eso? Porque a través de ese sitio, hermanos, que hacían los enemigos, ellos, amén, no dejaban entrar ni salir a nadie de esa ciudad. Y eran meses, y durante ese tiempo la comida se empezaba a terminar en la ciudad. Empezaba a escasear la comida. Llegaba un tiempo donde se acababa la comida. Es más, ni agua había. Y ese era el propósito de ese sitio que hacían. Con eso, los enemigos debilitaban a los habitantes de esa ciudad. Ellos empezaban a morir de hambre. Inclusive, en una historia en 1 Reyes, donde dice en Samaria que llegaron al canibalismo. Dice que se empezaron a comer a sus propios hijos. Las madres los cocían como cocer un cocido, pero con niños. Hasta ese punto llegaban, porque nadie puede aguantarse el hambre. ¿Cuántos dicen amén? Ellos empezaban a morir de hambre, iglesia. Lo tremendo de todo esto, hermanos, es que Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere darle lo mejor a sus hijos, manjares espirituales. Vamos a leer algunas escrituras. Salmo 16, versículo 11, vea conmigo, Salmo 16, 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí está hablando de delicias, está hablando, ¿verdad?, de algo muy bueno, delicias, dice. También Salmo 81, versículo 16, Salmo 81, 16 dice estas palabras: le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les sacaría, dice. Lo mejor del trigo, la miel. Dios quiere darle lo mejor a sus hijos, pero el diablo les está robando esos manjares a muchos hijos de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 7 al 10, vea conmigo, Deuteronomio 8 del 7 al 10. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Dios da en abundancia, iglesia. Amén. Dios da en abundancia. Hay manjares espirituales en esta noche. Amén. El problema es que el enemigo, el diablo, les ha puesto un bozal a muchos cristianos también. Eso es lo más triste. Mis hermanos, Dios nos ha dado manjares como la palabra de Dios, las predicaciones, los consejos, los buenos libros. Los eventos son manjares, avivamientos, rallies, discipulados, conferencias, retiros de matrimonios. Por eso nosotros, hermanos, escúchame bien, nosotros siempre estamos involucrados en estos eventos, porque si no fuera por estos eventos, escúchame bien, yo creo que ni siquiera estuviéramos aquí nosotros. Yo no sé, hermanos, si usted considera esto importante, pero esto es muy importante. Por eso tenemos avivamiento, por eso tenemos conferencias. Por eso tenemos discipulados, por eso tenemos rallies para los jóvenes. Los jóvenes necesitan
Usted involucre a sus jóvenes, porque sus jóvenes van a crecer y aún estando aquí en la iglesia se van a ir, se van a torcer, hermanos. Hay malos caminos, el diablo por un lado los está jalando. Por eso es tan importante esto esta tarde. Son los manjares. El enemigo, Satanás, les ha robado esto a muchos. Les ha puesto un bozal, no un cubrebocas, pero un bozal espiritual, sí, ¿verdad? Como lo hizo Saúl a sus soldados, y les prohibió comer en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo esta tarde? Amén. Que Dios nos ayude, iglesia. Quiero hablar en tercer lugar, fortaleza en el día de la batalla. Vamos a ir al texto, 1 Samuel 14. Por favor, 1 Samuel 14. Versículo 27 al 31, vamos a leer, dice estas palabras del 27 al 31. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado sus enemigos. No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado en esta tarde. Amén. Vamos a mirar lo que declaró Jonatán aquel día, iglesia. Dice que fueron aclarados sus ojos cuando Jonatán tomó de esa miel y comió de esa miel. Dice que sus ojos se le aclararon. Esto es en el sentido espiritual esta tarde, ¿verdad? No vaya usted a decir: voy a comer miel para recuperar la vista. No, esto es en el sentido espiritual. En el momento que Jonatán comió un poco de miel, hermanos, sus ojos se abrieron, se aclararon, ¿verdad? En otras palabras, su visión se amplió, su visión se abrió. Salmo 119, versículos 103 y 104, encontramos la importancia, ¿verdad?, de obedecer los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 103 y 104 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuán dulces, dice el salmista, son a mi paladar tus palabras. Él está hablando, dice que de los mandamientos de Dios adquirió inteligencia, una claridad. Los soldados de Saúl estaban sufriendo, hermanos. Su visión estaba opacada, su visión estaba apagada. Y la respuesta estaba ahí. Llegaron a un bosque donde la miel escurría, pero ellos están amordazados porque están amenazados y no comieron. Pero llega Jonatán y come la miel y sus ojos se aclaran en esta tarde. Luego dice que el pueblo desfallecía en el versículo 28. El pueblo desfallecía, dice. ¿Qué significa esto? Estaban ellos muriendo, no habían comido. Trabaje usted todo el día y no coma, y en la noche va a estar todo débil. Necesitamos, ¿verdad?, la comida, el alimento. De igual manera, hermanos, necesitamos el alimento espiritual. Por eso es necesario congregarse y venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alimentarse de la palabra de Dios todos los días. Hay cristianos desfalleciendo porque no están alimentándose con la miel de la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 105 al 109, vamos a leer también estas palabras. Salmo 119, versículos 105 al 109 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Iglesia, el enemigo quiere que desfallezcas. Quiere que usted desfallezca esta tarde. Amén. Dice también Jonatán: mi padre ha turbado el país. Fueron las palabras que le dijo a los soldados.
Es que esto no está bien. Versículo 29, respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Jonatán, hermano, estaba enojado con su papá, con su padre, con Saúl. El pueblo necesitaba ser fortalecido porque estaban en una batalla, estaban en medio de una guerra, pero fueron turbados y su visión estaba muy pobre en esta tarde. Fueron restringidos en la comida, versículo 30, 1 Samuel 14:30. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado sus enemigos? ¿No se habría hecho mayor estrago entre los filisteos? Ellos fueron restringidos. Escúchame bien, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Todo cristiano necesita la palabra de Dios. Todo cristiano necesita alimentarse todos los días con la palabra de Dios. Necesita alimentar su espíritu con la oración, con los consejos, escuchando predicaciones, estudios bíblicos, leyendo buenos libros, para estar fortalecidos en el día de la batalla, porque todos nos enfrentamos a batallas. ¿Cuántos dicen amén? Nos enfrentamos a conflictos, hermanos, a guerras espirituales. Y si no estamos fortalecidos, vamos a ser ejecutados, vamos a ser eliminados. Si no estamos fortaleciéndonos, ¿verdad?, con los manjares espirituales de Dios, el diablo va a hacer estragos. Ha hecho estragos con muchos hijos de Dios en esta tarde. Amén. Quiero terminar con algunas escrituras, algunos salmos que nos hablan de esto. Vámonos ahí al Salmo 18, versículo 2. Salmo 18, 2 dice estas palabras: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es, dice, mi fortaleza, dice el salmista. Salmo 27, versículo 1. Vea conmigo, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él es mi fortaleza, dice, Él es la fortaleza de mi vida. Salmo 28, versículos 7 y 8. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Él es la fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Salmo 46, versículo 1 también dice estas palabras. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra fortaleza, iglesia. Fortaleza para el día de la batalla. Uno más, Salmo 18, versículo 39. Vea conmigo Salmo 18, 39. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Me ceñiste de fuerza para la pelea, ¿verdad? Para la pelea, ¿verdad, Dios? Fuerza, hermano, espiritual. Gloria a Dios. Fortaleza en el día de la batalla. Hay un enemigo, Satanás, el diablo, que ha traído restricciones a muchos hijos de Dios. Y muchos hijos de Dios están débiles espiritualmente porque no se están alimentando de los manjares espirituales, de las mieles de Dios, de la tierra que fluye leche y miel. Hay una guerra y una batalla. Amén. Pero Jonatán, hermanos, él dijo, él tomó de la miel. Él tomó de la miel. Sigue la historia, ahí usted la puede leer y sigue, hermanos, otras cosas ahí, pero yo me enfoco solamente en estos versículos. Yo me estoy enfocando porque necesitamos fortaleza para el día de la batalla. Y esa fortaleza la vamos a recibir de Dios, ¿verdad? Alimentándonos de Dios. Usted no la va a recibir alimentándose de las cosas del mundo. Usted la va a recibir alimentándose de las cosas de Dios. ¿Cuánto dicen amén?